exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subid acá, venid acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. ¿Cómo están? Shalom a todos, espero que en esta ocasión se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar viendo la parashá Lech Lecha, que es cuando Elohim habla por primera vez con nuestro padre Abraham y le pide que salga de Ur de los Caldeos. También veremos el paso de nuestro padre por Egipto, cuando conoció a la egipcia Agar y Sara le pidió que tuviera descendencia de su esposo Abraham. También la promesa cuando Elohim se volvió a aparecer ante nuestro padre Abraham y le dijo que su descendencia sería tan grande y tan numerosa como las estrellas de los cielos por medio de su hijo Yitzhak. Y cuando los dos Malá bajaron hacia Sodoma y Gomorra para hablar con su sobrino Lot. Y comenzamos. Yo soy Rachel Núñez y esto es Bajo el Talit de Yahshua. Muchas gracias por haber entrado a este video y comenzamos. Esta parashá se titula Lech Lecha, significa vete por ti mismo o vete por tu propia causa, y va de Génesis 12:19 a Génesis 17:27. Elohim le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Hechos 7:24 dijo Esteban: varones y padres, oíd el nombre de Elohim de la gloria. Apareció a vuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Por eso Abraham salió de la tierra de los caldeos hacia Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, hasta la tierra de Canaán. Entonces Elohim se le apareció a Abraham diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Después fue a Betel y edificó otro altar. Luego continuó hacia el Negev. Entonces el hambre de la tierra fue grande y tuvo que descender hasta Egipto. Pero sabiendo que su mujer Sarai era hermosa, le dijo: di que eres mi hermana y me vaya bien por causa tuya. Abraham se lo pidió temiendo que el faraón lo matara al saber que era su esposo, para poder preservar a Sara. Y aconteció que en cuanto entraron a Egipto, los egipcios notaron que era hermosa en gran manera, y fue llevada con el faraón, y Abraham recibió ovejas, asnos y vacas. Pero Elohim llenó al faraón con plagas por causa de Sara, y hablándole en sueños, le dijo que no tocara a Sara y que se la devolviera a su marido Abraham. En el libro de Yashar cuenta que el padre de Abraham era general del ejército de Nimrod, quien construyó la torre de Babel, y él envió matar a todos los bebés recién nacidos, debido al mensaje de los astrólogos que hablaban de la llegada de un Salvador. Nimrod tuvo miedo de ser desplazado, así que Terak tuvo que esconder a su hijo Abraham en una cueva durante 13 años.
cambiando a su hijo recién nacido por el hijo de una de sus siervas y entregándolo en vez de su hijo. Esta fue la primera prueba que pasó Abraham. Ya crecido, después de unos años, se negó a adorar e inclinarse ante los dioses falsos de madera y de piedra, los que su padre servía, combatiendo la idolatría en la época del rey Nimrod. Así que fue llevado a la cárcel por 10 años y después llevado al horno de fuego para ser quemado junto con su hermano Harán, donde solo él fue salvado por un milagro de Elohim. Nuestro Elohim protegió a nuestro padre Abraham para hacer de él el padre de todas las naciones. Cuando Elohim habló con Abraham, lo redimió como está en Isaías 29:22, que la casa de Jacob no sería avergonzada ni palidecería su rostro. Cuando nos dice que Elohim redimió a Abraham, en hebreo la palabra akipadá significa pagar un rescate. Rescatar, redimir, recuperar, liberar, salvar, y la palabra goy significa nación. Esto nos habla de una nación gentil que no es Israel. Así que todo aquel que no sea parte del pueblo de Israel es un gentil o goy. Por esto Elohim bendijo a Abraham con el propósito de bendecir por medio de él a todas las naciones de la tierra, y su destino de las naciones será de la manera en que los gentiles traten a los hijos de Israel. Aunque el hijo primogénito de Abraham fue Ismael, la promesa de la bendición no fue dada para sus hijos los árabes, como está en Génesis 21:10, en Números 24:5 y en Génesis 17:20. Elohim bendijo a Ismael diciéndolo: fructificaré y multiplicaré mucho y en gran manera con 12 príncipes, haciendo de ti una gran nación. Pero la promesa de bendición para todas las familias de la tierra se la otorgó a su hijo Yitzhak, y la maldición será para todas las naciones que aborrecen al pueblo de Israel o a los hijos del pueblo judío. El cumplimiento de esta profecía está escrito en Romanos 11, 17 y 18, donde dice que si algunas de sus ramas fueron desgajadas y tú, siervo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante con las ramas naturales, porque recuerda que no eres tú el que sustenta a la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Significa que cuando un gentil se arrepiente de sus pecados y decide volverse al Elohim de Israel, es cortado de su árbol original u olivo silvestre y es injertado dentro del olivo natural, que es la casa de Judá. La raíz es el Mesías, como está en Isaías 11, 10 y 11. En Romanos 15, 12 también lo confirma. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Asimismo, aconteció que en aquel tiempo Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún esté en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, también en las costas del mar. Hablando de nuestro Adón Yahshua, en Isaías 53:2 dice que subirá cual renuevo delante de él, como raíz tierna, seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En Revelación 5:5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, como dice en Romanos 15:12, y otra vez escrito en Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. La palabra hebrea Bait significa casa o familia, y se refiere a la familia del Padre, cuando el pueblo pasa a ser parte de su familia. También en el Salmo 22:27 dice que todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Yahweh, y todas las familias de la tierra adorarán delante de él. Esto es gracias a que Abraham tuvo una fe obediente delante de Elohim.
porque él confió plenamente en su palabra y en su promesa, incluso sin saber a dónde iría. Abraham solo buscaba agradar a Yahweh. Entonces tomó Abraham a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y todas las posesiones que ellos habían acumulado con toda su gente que había adquirido en Harán. Y salieron rumbo a la tierra de Canaán con todas las personas que Abraham había convertido a la fe en las asambleas que hacía para hablarle al pueblo de nuestro Elohim. Cuando salió, partieron a Shechem, que posteriormente Josué o Yehoshua lo utilizó como un lugar de refugio. En este lugar, Abraham le edificó un altar a Elohim. Él le habló por primera vez, prometiéndole que su descendencia de Abraham recibiría la tierra. Shechem significa cerviz, hombro o espalda, y nos hace recordar cuando el Mesías llevó la cruz sobre su espalda para la redención eterna de todos los hijos de Abraham. Por eso Shechem simboliza la muerte de Yahshua, y junto a Shechem se encuentra la llanura de Moré, que significa maestro. Y la raíz de la palabra Moré es fluir, poner, señalar, enseñar, y es la misma raíz de la palabra Torah. La Torah es la diferencia entre lo verdadero y lo falso, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, lo santo y lo común. La Torah es lo que hace la diferencia, así como nuestro padre Abraham conocía muy bien la diferencia y los mandamientos, como dijo Elohim en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Moré también simboliza a nuestro Adón Yahshua, como el gran rabino, nuestro único y gran maestro, como está en el libro de Mateo. En el capítulo 5, 17 al 20, dice: No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas, sino vine a cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una yod, ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Por esta razón, el apóstol Pablo o Rab Shaul enseñó a sus discípulos a guardar la Torá como está escrito en Hechos 22:21. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Yahshua se le apareció a Pablo y lo envió como un misionero a predicar el evangelio, aun cuando él se dedicaba a perseguir a todos los creyentes del Mesías. Ahora él también creyó y predicó el evangelio de Yahshua a los gentiles para que se volvieran como una ofrenda agradable y santificada por el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Así está escrito en Romanos 15:16. Por esto, Shechem y Moré significa Adón y maestro, gobernante y jefe. Después de acampar en Shechem, Abraham partió hacia Betel, edificando otro altar. Betel significa la casa de Elohim o del Poderoso. En Filipenses 2, 1 al 4 nos dice: Por tanto, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sobre el amor nos habla también en Tesalonicenses 4, 9 y 10. Mas en cuanto al amor fraternal, nada tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Elohim. Amarse los unos a los otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia, pero los instamos a que abunden en ello más y más.
También en Pedro 4:8 está escrito: sobre todo, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y en Yohanan 15:12 y 13, amémonos los unos a los otros, así como Yahshua nos ha amado, porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Aquí se conocen los hijos de Elohim y los hijos de las tinieblas, porque ellos no practican la justicia, como Caín, que era maligno y mató a su hermano Jebel. Porque el que no ama permanece en muerte, por eso no se maravillen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos, hermanos, y ningún homicida tiene vida eterna. Por eso Yahshua es amor, porque Él puso su vida por nosotros. Por eso no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él si guardamos sus mandamientos. Y el mandamiento más grande es que nos amemos los unos a nosotros como Él nos amó. También en la primera carta de Yohanan nos reitera sobre el amor diciendo: el amor es de Elohim, porque todo el que ama es nacido de Elohim y lo conoce, porque Elohim mandó a su Hijo Yahshua, que se manifestó por amor a nosotros, y el amor consiste en que Él nos amó primero, no en que después le hayamos amado nosotros. Por eso, si decimos que le amamos, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos, porque el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Elohim a quien no ha visto? Por eso, si amamos a Elohim, guardamos sus mandamientos. Y volviendo al relato de Abraham, él ponía su campamento siempre mirando hacia el oriente, igual que el Mishkan o la casa de Elohim. Y el nombre de Yahweh quedó escrito en la tierra, viéndose desde las alturas, a donde Abraham invocó por primera vez el nombre del Eterno al entrar a la tierra prometida. Tiempo después hubo hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto. Está en la escritura que toda la tierra que pisara la planta de su pie le pertenecería a él y su descendencia, desde el río Éufrates. Su esposa Sarai ya tenía más de 65 años cuando entraron a Egipto. Egipto ha sido simbolizado siempre como el gobierno mundial, apartado del Eterno. Misrayim significa lugar estrecho, porque el faraón que gobierna el mundo nos oprime para ser parte de este sistema y para apartarnos de la verdad de Elohim. Tenemos que volver a la casa de Elohim, a la familia. Así que sale del mundo como hizo nuestro padre Abraham, dejando los dioses de sus padres en Mesopotamia. Ya que Abraham hablaba de Elohim hasta en Egipto. Cuando los pastores de Abraham se pelearon por la tierra con los pastores de su sobrino Lot por pastar el ganado, decidieron separarse, aunque Lot era bendecido por causa de Abraham. Lot se dirigió a Sodoma y Gomorra rumbo al oriente, porque la tierra parecía un huerto, y Abraham se fue hacia Canaán. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en extremo. En ese tiempo había 5 reyes que peleaban contra 4 reyes, y comenzaron a pelear así: los reyes de Sinar, Elam, Elazar, Goim, contra los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Zoar. Todos se reunieron en el valle de Sidín, que es el mar salado. El rey Kedorlaomer de Elam derrotó a varios pueblos, haciendo huir a los reyes de Sodoma y Gomorra. Algunos cayeron en pozos abiertos y otros huyeron, pero al tomar las ciudades con sus bienes capturaron a Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando se enteró, Abraham esperó a que anocheciera y cayó sobre ellos. Él con todos sus siervos atacaron y rescataron a Lot junto con todos sus bienes. Melquisedec, rey de Salem y Cohen de Elohim, bendijo a Abraham y también a Elohim por haberlo salvado.
y le dijo: dame las personas y conserva tú los bienes. Pero Abraham le dijo que no. Desde el hilo de una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto lo que comieron los varones. Luego Elohim habló con Abraham diciendo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyendo en Yahweh, le fue contado por justicia. Le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, para hacerte heredar esta tierra. Y Abraham le contestó: ¿en qué conoceré que la he heredado? Elohim le pidió: tráeme una becerra, una cabra y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Abraham los partió en dos sobre el altar, pero llegaron aves de rapiña y Abraham las ahuyentaba. Al comenzar a anochecer, se quedó dormido, y Elohim le habló a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, oprimida por 400 años. Pero esa nación juzgaré, y saldrán con riqueza. Elohim se refirió a Egipto, cuando Moisés lo sacaría por el Mar Rojo, cruzando para liberarse de los carros del faraón. Luego le dijo: tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. La ciudad de Shalem es la única referencia que tenemos de que se sabe que era Jerusalén. Después, Abraham ofreció diezmos, siendo el primero en la Torá en trabajar para dar parte de lo que se obtuvo sin comer de ello, como Adán, que cuidó del árbol del conocimiento sin tener derecho a comer de él. Abraham creyó en Elohim sin preguntar cómo sería, solo creyó en su palabra. La palabra hebrea es Geemín, que significa esperó, confió, de la raíz amán, que significa sostener, estar firme, duradero, fiel, de confianza, de donde viene la palabra emuná, que es firmeza, seguridad, fidelidad, estabilidad y verdad. Cuando Elohim se revela, podemos estar seguros de que Él es verdadero. A Abraham le fue contado por justicia, que es sedacá, es ser generoso y recto. En Romanos 2:13 dice que los que cumplen la Torá serán justificados, pero también aclara en Romanos 3:20 que nadie es salvo por las obras. Aunque parece contradictorio, en realidad estos dos versículos se complementan, porque por guardar la Torá no se juzga a nadie, pero no es suficiente, porque las obras deben ser completadas con fe y con el amor en que se hacen las cosas, porque el amor se manifiesta por las obras, no solo en palabras. Los sacrificios que se hacían en el templo se siguen haciendo, así siguiendo el ejemplo de Abraham, en donde se partían por la mitad de las ofrendas y los príncipes de Israel con los Coanín y el pueblo entero pasaban por en medio, ratificando el pacto que Elohim hizo con Abraham de darle la tierra de Canaán a él y a toda su descendencia perpetuamente. Así como está en Jeremías 34:19. Cuando Abraham terminó la ofrenda, se quedó dormido, y se le apareció un horno de fuego y una antorcha encendida. Dos fuegos distintos. La antorcha simboliza el Mesías y el horno representa a Abraham. En aquel día Elohim hizo un pacto con Abraham, dándole a su descendencia la tierra desde el río Éufrates hasta la nueva Jerusalén, que bajará de los cielos y ocupará todo el territorio que otras naciones y pueblos le pelean actualmente a la nación de Israel, hasta el Líbano. Por esto la tierra le pertenece enteramente al pueblo de Israel. Los que regresaron a casa después del exilio de Babilonia son la casa de Judá, que terminó absorbiendo a los pocos descendientes de las demás tribus que regresaron a Israel. La tierra de Israel también le pertenece a las tribus que están dispersas en las naciones, que son descendientes de Abraham, y a los gentiles, que son el olivo silvestre injertado al olivo natural por medio del Mesías Yahshua.
Todo el mundo que quiera injertarse a Israel será heredero por medio de Abraham, por medio de la justicia de su fe. Por eso a Abraham le llamamos el padre de la fe, porque Abraham tuvo que superar muchas pruebas para demostrar la fe que tenía en el Eterno. Después Edom, Amón, Moab conquistaron, pero la casa de Israel aún está dispersa entre las naciones después del exilio de Babilonia. Unos huyeron a Portugal, otros a España y posteriormente cruzaron el mar hasta el continente americano. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel no están perdidas. Dice la palabra que todos serán adheridos en un solo árbol en la mano de Yahweh. En el futuro, como dice en Isaías 11:14, ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos, los Plistín, que son ahora Palestina, al occidente. Juntos despojarán a los hijos de Oriente, Edom y Moab, y los hijos de Amón les estarán sujetos. La profecía marca la franja de Gaza, Jordania y Cisjordania. Retomando el libro de Génesis, Sarai no había podido darle hijos a Abraham, y ella tenía una sierva egipcia. Se cree que era la hija del faraón cuando salieron de Egipto. Sarai le dijo a Abraham: «Llégate a mi sierva y tal vez así tendré hijos de ella», ya que en ese tiempo se acostumbraba que las mujeres que no podían tener hijos le pedían a una de sus siervas que tuviera hijos por ella, y las siervas daban a luz a los hijos en las rodillas de la señora. Así, la señora también podía ser madre de los hijos de su marido. Así que Abraham tomó a Agar, su sierva egipcia, tomándola por mujer, pues habían pasado 10 años ya desde que salieron de Egipto. Y al concebir un hijo de Abraham, miró con desprecio a su señora Sarai, y ella le dijo a Abraham: «Te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira ahora con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo». Respondió Abraham: «He aquí tu sierva, haz con ella como mejor te parezca». Sarai la afligió, y Agar huyó al desierto, donde se encontró al ángel de Yahweh, junto a una fuente de agua, camino a Shur. El malaj le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Y ella le respondió: «Huyo delante de mi señora». Y el malaj le respondió: «Vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Has concebido y darás a luz a tu hijo y le pondrás por nombre Yishmael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, y su mano estará en contra de todos, y todos estarán contra su mano. Él habitará delante de todos sus hermanos». Ella pronunció el nombre de Yahweh diciendo: «Tú eres el Elohe que ve. ¿No he visto también al que me ve?». Y llamó al pozo el viviente que me ve, que está entre Cades Bered. Después dio a luz y le puso por nombre Yismael. Abraham era de edad de 99 años. Elohim le habló de nuevo: «No temas, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones». Por esto la letra Hei hebrea, que en español suena como una H, fue añadida al nombre de Abraham, porque esta letra aparece 2 veces en el nombre de nuestro Padre Yahweh, que es el tetragramatón, o 4 letras hebreas, Yod, Hei, Vav, Hei. Desde ahora se le llama a nuestro Elohim el Elohim de Abraham, como está en Éxodo 3:15. «Y te daré a ti y a toda tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Yo seré tu Elohim». Y en Génesis 7:10, «Este es mi pacto que guardarás entre yo y vosotros».
Nuestro padre Abraham tuvo que convencer a todos los varones de su campamento de circuncidarse para sellar el pacto con Elohim. Y en el capítulo 17:11 dijo Elohim: serán circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será señal de mi pacto con vosotros. Solo los varones son quienes llevan esta señal, y la herencia de la tierra se da a ellos. Pero en ausencia de los varones, las mujeres pueden heredar la tierra también. En Números 27:8, cuando algún hombre muriera sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. En el capítulo 17, verso 14, mas el varón incircunciso que no esté circuncidado en la carne, prepucio, será cortado de entre su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. No está en conexión con el pueblo ni con Elohim. En la actualidad, los varones que por voluntad propia cumplen este pacto están dentro del pueblo de Elohim, aunque el Mashiach murió en la cruz. Siempre que se cumpla con este pacto, es estar en comunión completa en la carne y en el espíritu. Porque la carne no se revela, sino es una entrega total de sumisión a la voluntad de nuestro Elohim. La descendencia de Israel tuvo 12 tribus o príncipes, uno por cada tribu. Sus nombres son Reubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Dan, Naptalí, Gad, Asher, Yisachar, Zebulún, Diná, Yosef y Benjamín. Estos nombres descifrados en un orden cronológico nos dan una nueva profecía con el significado de cada uno de los nombres. Nos dice: el Eterno, un hijo nos es nacido, que será exaltación al Altísimo, que trae dicha, dará recompensa, y él ha añadido así al hijo de su mano derecha. Esto nos habla de un Mesías venidero que será la mano derecha de nuestro Elohim y que con su conducta exaltará al Padre. Así Yahshua es descrito como la diestra de Elohim. Luego dijo Elohim a Abraham: no llamarás Sarai a tu mujer, sino Sara. Ese será su nombre de aquí en adelante. El significado de Sarai es mi princesa, pero Sara es princesa, porque ahora sería la princesa para todo el mundo. Dijo Elohim: la bendeciré también y te dará un hijo. Llegará a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Y Abraham se postró sobre su rostro diciendo: ¿a hombre de 100 años ha de nacerle un hijo? Riendo en su corazón: ¿Sara ya de 90 años ha de concebir? Y Elohim dijo: llamará su nombre Yitzhak, y en cuanto a Ismael, tendrá 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Mas mi pacto será con tu hijo de tu esposa Sara. Ismael era de 13 años cuando fue circuncidado junto con su padre Abraham. Un día, estando sentado Abraham, vio venir a unos hombres que eran Malach de Elohim junto con Yahshua en el valle de Manré, cuando Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda. Abraham se apresuró a preparar leche, mantequilla, un becerro con tortillas de harina que cocinó su esposa Sara. Elohim le dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida, y tu esposa Sara tendrá un hijo. A Sara se le había retirado ya la costumbre de las mujeres, que eran los días de su etapa reproductiva que habían terminado. Al escucharlos detrás de la puerta de la tienda, se rió. Entonces dijo Yahshua: ¿hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Después dijo Yahweh: no le encubriré a Abraham lo que pienso hacer, puesto que él mandará a sus hijos después de él a guardar mis caminos. Así que Elohim le dijo a Abraham: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí.
y si no, lo sabré. Entonces se apartaron de allí los Malaj y fueron hacia Sodoma y Gomorra, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. El pacto de Elohim junto con Abraham lo realizó a través de su hijo Yitzhak. El pacto de la circuncisión no lo hizo con el pueblo árabe, que son los hijos de Ismael. Su descendencia son los pueblos árabes, musulmanes y sultanes, pero el pueblo judío fue con quien hizo la promesa, porque el pueblo de Ismael le dio muchas otras tierras, pero la tierra de la promesa no le pertenece. Jerusalén es la tierra del pueblo de Israel. Y así terminamos en esta ocasión esta parashá. Les doy toda rabá por escuchar. En la siguiente parashá continuaremos con el relato de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando los enviados de Elohim entraron para salvar a la familia de Lot y su esposa se convirtió en una estatua de sal por desobedecer una orden directa de Elohim. También cuando nuestro padre Abraham entró a Egipto y todo lo que le aconteció ahí. Quiero darles gracias a todos por haber llegado hasta el final de este video y espero que la próxima semana me acompañen con la próxima parashá, que es la parashá Vaera. Es la continuación de cuando los ángeles bajan hacia Sodoma y Gomorra y Elohim dictamina el juicio que habrá sobre estas dos ciudades y qué pasa con la familia de Lot. Así que espero verlos la próxima semana. Muchísimas gracias por todo y Shabbat Shalom, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y hasta la próxima, que pasen un excelente fin de semana y Shabbat Shalom a todos. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén, adornada de lino fino, bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto consumado.